¿Abrimos el canal? Muy buenas tardes y bienvenidos. En nombre de Hospitales NISA y de su Fundación de Hospitales, Mar Álvarez, gerente de dicha fundación, les da la bienvenida a este programa anual de jornadas informativas sobre cardiopatías congénitas para pacientes y familiares de pacientes. Esta iniciativa, de la cual estamos arrancando durante el día de hoy con mucha ilusión, viene a raíz de la propuesta de juntar las líneas de actuación de la Fundación Menudos Corazones, en la cual nos acompaña en la sesión inaugural María Tarruella, su vicepresidenta, a la cual le agradezco muchísimo su compañía, la iniciativa y el acompañamiento en esta iniciativa para que hoy sea realidad el inicio de esta jornada. Y, cómo no, a un equipo de profesionales de los cuales hoy nos acompañan dos, como el doctor Enrique Maroto y el doctor Mario Cazanica, miembros ambos de la Unidad de Cardiopatías Congénitas del Hospital NISA Pardo Aravaca, para poder hacer llegar a todos aquellos interesados, afectados, familiares y círculos de interesados en las cardiopatías congénitas toda la información que le puede llegar a ser útil para sobrellevar mejor sus circunstancias personales y la de su entorno más cercano. Nuestra obligación como Fundación NISA es poner a disposición de los colectivos de interés la información que desde el punto de vista asistencial nuestros asistentes, nuestros profesionales pueden llegar a dar de la manera más accesible y cercana a todos los pacientes. Y por ello hemos creado este espacio que creemos que puede llegar a ser de utilidad a muchos de ustedes. Sin más, decirles que esperamos que sea de su ayuda. Quedamos a disposición de este tipo de iniciativas poder oír su opinión a lo largo de las futuras sesiones. Como bien sabes, es un programa que inauguramos hoy y tendrán 2 sesiones al mes, a la misma hora, viernes tarde, y anteriormente han visto el calendario. La próxima será el próximo día 27. En la jornada del día de hoy nos acompaña el doctor Mario Cazanica, formado en Nuestra Señora de la Paz, responsable de cardiopatía congénita pediátrica en el Hospital Ramón y Cajal y jefe de sección en el Hospital de Cádiz. Y también el doctor Enrique Maroto, experto en cardiopatías de feto al adulto en posoperatorio de cirugía cardíaca infantil, especialización de cardiología pediátrica y cardiología fetal en el Hospital Saint-Jaume-Justin de Montreal, en Canadá, formación en cardioresonancia en el Children's Hospital de Montreal, doctor en medicina en la Universidad Complutense de Madrid y director de cursos de actualización de cardiología pediátrica en el Hospital Gregorio Marañón. A lo largo del día de hoy os pondrá una charla que creo que será del interés de todos ustedes. Y como sesión inaugural no quería olvidar a todo el resto de los profesionales que nos van a acompañar en los próximos 6 meses y hacerles simplemente una rápida mención y con ello nuestro agradecimiento. Muchas gracias de nuevo al doctor Cazanica, al doctor Maroto, al doctor Rubén Greco, al doctor Ballesteros, al doctor Enrique Teigel, a la doctora Amaya, a la doctora Centeno, al doctor Montero, doctora Pascual y doctora Úbeda, y también, como no, a nuestro experto en enfermería neonatal, Ángel Álvarez. Muchísimas gracias y con ello paso la palabra a María. María. Está abierto. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir aquí esta tarde para informarnos mejor de cuál es el futuro de nuestros niños y de saber qué panorama se abre ante ellos. Esto nos lo ha ofrecido NISA. Le tengo que agradecer especialmente a Mar Álvarez, su gerente, y al doctor Maroto que han tenido esta iniciativa tan importante. ¿Por qué es tan importante? Porque información recibimos siempre, pero quizás muchas veces la recibimos en el peor momento, en el momento en el que no estamos abiertos para escucharla. En ese momento en el que estamos en tensión, con el niño quizás cerca o el joven quizás con nosotros, donde también a veces tenemos que
que protegernos de él o protegerle a él, entonces no estamos totalmente abiertos a escuchar todo lo que nos podría llegar o hacer todas las preguntas que querríamos hacer, y luego a veces llegamos a casa y decimos, sí, pero se me ha quedado eso en el tintero o no me sentía con fuerzas para preguntarlo. Entonces lo bueno es que gracias a esta iniciativa, que es tan rompedora y vanguardista, podemos hacer todas las preguntas que queremos desde nuestra casa. Y ya no solamente estoy hablando de todos nuestros socios y gente que nos conoce que viven en Madrid, sino que es que la maravilla de esto es que lo estamos abriendo a toda España. O sea, sé que tenemos gente en Sevilla, en Barcelona, en Pamplona, en Galicia, que están escuchando en este momento, y también nos han contactado desde fuera de España, que ahora mismo están conectados, lo cual, o sea, desde Estados Unidos a Ginebra, hoy me han llamado de París, o sea, que es una maravilla el saber que te pasa algo, que tienes un problema, pero que allá donde estés tienes una mano que te sigue cogiendo y te sigue acompañando, o sea, que solos no estamos. Y bueno, esto es gracias a NISA, gracias a la iniciativa del doctor Maroto, que Mar Álvarez ha contado su currículum, pero yo sé decir que en ese currículum no dice la bellísima persona y la calidad humana que tiene tanto el doctor Maroto como el doctor Casanaiga. Y esto es porque esta iniciativa lo que les preocupa es nuestra humanidad, ya no solamente nuestros problemas técnicos de cardiopatía, sino también qué nos está pasando humanamente, tanto a los padres como a los hijos, y cómo poderles acompañar hoy en concreto en este paso de la transición, que muchas veces nos preocupa enormemente. Después de 16 o 18 años de estar siempre con una persona que nos ha salvado la vida, nuestro hijo, y ahora hacia dónde vamos. Pues esto es gracias al amor y el cariño que tienen estos profesionales. Aparte de ser excelentes profesionales, son excelentes seres humanos, y quiero darles las gracias por estar aquí con nosotros. Me sumo a la iniciativa, por supuesto. Doctor, Mario. Sí. Podemos poner la diapositiva. Eso es. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, gracias por quienes están en la red. Reunión, y simplemente mis palabras van a ser muy escasas. Lo único que voy a decir es que efectivamente hace unos 6 años aproximadamente iniciamos este camino, el doctor Greco, el doctor Velasco, el doctor Teigel y yo, tratando de abrir un espacio de atención a los niños cardiópatas, y hoy, después de 5 o 6 años de haber trabajado intensamente en ello, tenemos una satisfacción enorme por contar con nuevos colaboradores de extraordinaria experiencia y, como ha dicho María Tarruela, de una humanidad exquisita, como es el doctor Enrique Maroto, amigo personal, como es el doctor Pérez Caballero, como es el doctor Ballesteros, y en esta unidad contamos también, por supuesto, con el diplomado el Ángel Sobrino, que nos ayuda, Álvarez Sobrino, que nos ayuda y coordina todas las áreas de la cardiología pediátrica y de la cirugía cardíaca y el intervencionismo que se hace en esta unidad. De manera que la satisfacción es enorme, y vuelvo yo también a reafirmar las palabras de las que me antecedieron, en que justamente la incorporación de Enrique Maroto da un impulso importante a esta unidad de cardiopatía congénita NISA, y debo agradecer también a Mar y al doctor Vilche, que nos han dejado este espacio para que podamos entrar a trabajar y ayudar siempre con ese espíritu humanista a todos los pacientes, padres, con patologías de cardiopatía congénitas. Muchas gracias. Pues sin más, damos comienzo a la jornada. Muchas gracias a todos por asistir. Bueno, pues vamos a empezar. Gracias a todos por lo que habéis dicho, pero bueno, un poco exagerado. Entonces, antes de empezar la charla, os voy a enseñar primero la página web que hemos hecho del curso. La tenéis la dirección la tenéis en el pie de las diapositivas. Sabéis que consta de 5 pestañas. En una tenéis la presentación,
por qué hemos hecho esto, con la conexión para chatear y las dos fundaciones a las que tenemos que agradecer una idea que llevaba muchos años en la cabeza, que gracias a ellos pues hemos podido sacar adelante. La siguiente pestaña que tendréis es el programa, está hecho hasta junio y veis ahí en rojo que el último día de junio lo que haremos es hablar con los padres y las familias y los pacientes a ver qué quieren que cambiemos, aunque podemos cambiar sobre la marcha cualquier cosa. También tenemos pues la información general del curso, cómo vamos a hacer, vamos a grabar las charlas, dónde se puede preguntar, con las direcciones web de cada cosa. Y además tenemos la lista de ponentes en donde trabaja cada uno. Tenéis dos pestañas para contactar con nosotros. Una es independientemente de las charlas, si tenga alguna cuestión personal que contarnos puede hacerlo a través de Conecte con nosotros, y otra es específica para cada charla. La de hoy es esta que vamos a ver de la transición, ahí se puede poner el mensaje que quiera, queremos, si es posible, que la valoréis, y cada semana o cada 15 días cambiaremos los enlaces. Aquí tenéis los enlaces de hoy, una es la presentación, que la podéis sacar a través de este enlace, y otras son dos páginas web muy interesantes, las dos son de Toronto, que os recomiendo que las abráis y las leáis, porque ahí está casi todo hecho en cardiopatías congénitas del adulto. Y luego tenemos, por lo que ya habéis visto, la unidad de NISA con los médicos, con Ángel como coordinador y con una lista de asociados que yo espero que vaya progresando cada año según vayamos nosotros. Y sin nada más vamos a empezar la charla. ¿Por qué elegimos esta charla de la transición? Pues ¿es así hecha al azar? Pues por supuesto que no. ¿Por qué? Pues fijaros, la supervivencia de los niños con cardiopatía ya casi es del 90-95% a los 18 años. Quiere decir que hay un montón de pacientes, como veis en esta gráfica, que vayan a llegar a la edad adulta. Ya hay más adultos con cardiopatías congénitas que niños, y es evidente que todos van a tener que pasar por un programa de transición que antes era una anécdota y que ahora va a ser obligatorio. ¿Qué quiere decir la transición? La transición se refiere al proceso anterior y posterior al evento de transferencia, es decir, el cambio real de atención de la atención pediátrica a la de adultos. Pero si lo medimos un poquito con más detalle, lo que vamos a decir es que la transición se define con un proceso planificado, progresivo y planeado que se ocupa de las necesidades médicas, psicológicas, educativas de los adolescentes y adultos jóvenes con enfermedades crónicas cuando pasan del sistema pediátrico al de adulto. Y esto siempre implica un cambio radical, que es empiezan a ser responsables y autónomos de su actitud personal. La transición que supone, pues supone un gran reto para los pacientes y para los padres, porque pasan a un terreno desconocido, mundo diferente, relaciones diferentes y forma de trabajar diferente. Además, se produce un cambio fundamental en los papeles. Ahora ya el hijo, que ahora es el paciente adulto, va a ser el responsable y no los padres. Y además no va a ser solo responsable socialmente, sino también de su autocuidado. Luego es un reto importante con el que nos encontramos. ¿Por qué es importante este tema? Porque su futuro va a depender de esto. Si se hace un buen seguimiento, pues conseguiremos que recuperen parte de su salud, disminuya la morbimortalidad y tengan mejor calidad de vida. Si se pierden en el seguimiento, todo esto va a ir hacia atrás. Todo lo que ganamos en los primeros 20 años lo vamos a ir perdiendo. ¿Y cuáles son los objetivos? El primero, evidentemente, es preparar a los adultos jóvenes para el control de sus cuidados. Además, les vamos a educar según la edad y la situación médica que tengan a promover habilidades, comunicación, tomar decisiones, autocuidado y autoconsejo. Además, vamos a hacer que sientan mayor control de su enfermedad y que puedan tener decisiones de lo que tienen que hacer. Y, por supuesto, esto va a conseguir que tengan mejor calidad de vida, más expectativa y una productividad futura no cerrada, como mucha gente cree. ¿Y hay algún modelo especial de transición? Pues ya me gustaría a mí, porque todo esto está en pañales. Hay pocos hospitales que tengan programas de transición. Este que os he puesto aquí es el Hospital de Toronto, es uno de ellos. Entonces, no hay ningún modelo que diga que es mejor uno que otro. Lo que sí es evidente que cada vez hay más datos y elementos que hacen que la transición se haga de una manera especial. Entonces, aquí os he puesto las tres entradas que tenéis. Una es especial, que es para precisamente la transición de este
Hospital de Toronto, ahí tenéis el programa entero y tenéis miles de páginas, una pena que esté en inglés, porque es un grave problema, especialmente para mí también, pero todo lo que se os ocurra está puesto en esa página y cada año lo van cambiando. ¿Qué más tenemos que decir de los modelos de transición? Que lo ideal sería que fuese un cardiólogo que además sea experto en cardiopatías congénitas. Realmente eso no existe. Empieza a haber ahora una subespecialidad que va a ser el de los cardiólogos especialistas en cardiopatías congénitas. Hasta ahora podía hacerse de dos vías, o un cardiólogo pediátrico con experiencia en cardiopatías de adultos, o un cardiólogo de adultos con experiencia adicional en pediatría. Entonces, las tres versiones son posibles. Y ahora empiezan las dificultades. ¿Qué dificultades encontramos en la transición? Bueno, pues esta es la principal. Los cardiólogos de adultos pueden no estar familiarizados con las cardiopatías congénitas. Y entonces, ¿qué se produce? Algo que agobia mucho a los pacientes y a los padres. Falta de cuidado médico de calidad para su patología en concreto fuera del entorno pediátrico. Entonces, esa es una de las dificultades. La segunda, ¿cuál es? Pues que estos pacientes, cuando pasan al programa de adultos, dependen de la institución y en cada institución pueden pasar a los 14, a los 15, a los 16 y luego depende también de la ubicación geográfica. Puede ser un hospital que solo hay que cruzar la calle, como en Toronto, y ya tienes enfrente el de adultos, o puede ser un hospital como en Boston, que hay que irse más lejos, o puede ser en otra ciudad. Luego hay una serie de restricciones que van en función de los programas específicos del hospital y de su situación geográfica. ¿Qué más tenemos aquí? La transición no es fácil, elegir el momento tampoco. ¿Qué elegimos? Cuando el paciente creemos que tiene una madurez física y mental, y eso puede ir desde los 15, 16 años hasta los 28, cada paciente es diferente. Además, tenemos que tener claro que hay que hacer una transmisión adecuada y una comunicación fluida, algo que es, como veréis en la encuesta que hacemos con los padres, difícil de conseguir. Y luego, una parte muy importante, los nuevos trabajadores de la sanidad en adultos tienen que ganarse la confianza de los pacientes que llegan, no solo de los pacientes, sino también de sus familias. ¿Cuál es otro punto importante y que nos sorprende? ¿Qué conocimiento de esa enfermedad tienen nuestros jovencitos? Entonces, cuando uno hace estudios y encuestas, ahí tenéis una también de Toronto muy interesante, nos quedamos sorprendidos, porque tiene un conocimiento limitado sobre su corazón, con lo cual es algo muy importante en cuanto entremos en el programa de transición, incluso antes, repetir a los pacientes qué cardiopatía tienen y cuáles son sus problemas. Fijaros el resultado deprimente para los cardiólogos pediatras, porque una parte es nuestra culpa de las encuestas de estos niños con una media de 17 años. Más de la mitad no sabe cómo se llama la cardiopatía que tiene, no sabe qué deportes puede hacer, no sabe qué medicamentos toma, ni qué dosis, ni qué efectos secundarios tiene. No sabe si su patología está empeorando y cuándo debe ir al cardiólogo a preguntarle. La definición de síntomas y factores de riesgo de endocarditis, fijaros, solo lo conoce el 1% de los pacientes, el 99% de esa encuesta no sabe nada de endocarditis. Sobre métodos anticonceptivos o el deterioro del embarazo, hay un 88% de las mujeres que pueden quedarse embarazadas que tampoco saben nada. Y si miramos la encuesta más o menos detallada, pues ya estáis viendo, hay cosas que sorprenden. Ahí veis el 45% sí se sabe qué cardiopatía tiene, en cambio solo un 46% sabe por qué le siguen y solo un 9% sabe qué síntomas tiene que tener que le sean de alarma y que tenga que avisar a su cardiólogo. Y en este otro panel, que es el de la endocarditis, ya pues todavía más duro, porque fijaros que solo el 21% dice que es una endocarditis, el 1% dice que sabe algún síntoma de la endocarditis, no saben el riesgo de los cuidados dentarios o de las uñas o de los piercing o de los pendientes o de los tatuajes, el 75%. Luego tenemos ahí un problema importante que debemos solucionar en la consulta de manera sencilla. La siguiente parte es cuándo empezamos a hacer transición. Entonces, si uno mira las tablas de cómo se pasa de niño, adolescente, adulto, joven y adulto maduro, pues diríamos que entre los 13, 14 años, lo que está claro es que por lo menos un año antes de que hagamos la transición y cambiemos al paciente al grupo de trabajo de adultos, y que siempre depende de cómo está el paciente desarrollado neurológicamente y médicamente.
pero como veréis, yo me sumo a esto que he puesto aquí. El programa de Toronto hace una variante de eso, dice que la transición se debe hacer desde que naces. Entonces, esto sería lo típico. Estos son los autocuidados que uno debe ir enseñando: infancia, adolescencia, joven adulto y adulto, y por aquí estaría, pues eso, 14, 15 años, y en algunos programas, y nosotros, algún paciente, podemos tener hasta de 26 años. ¿Y cuándo empezar? Pues hemos dicho que estos señores de Toronto han hecho este programa en el que llaman de modelo de gestión compartida, y es un modelo que la influencia del paciente en lo que va a hacer parte ya desde niño, como veis. Está puesto niños, jóvenes, familias y equipos de salud, y es un cambio gradual, pero él plantea que desde niño pequeñito ya se puede empezar a hacer responsable a los pacientes, y luego eso irá saltando según se desarrolle cada situación. Entonces, el cambio global en la responsabilidad del liderazgo va a pasar primero del médico, que es cuando nace el bebé, para pasar a los papás, para finalmente pasar al joven. Ese es el camino que vamos a llevar. Pero la preparación para la transición empieza en el momento del diagnóstico. Entonces, a medida que el niño crece, participa activamente. Y yo me acordaba, ahí en la página web son las fotos de los nietos. Uno de ellos con 3 años es alérgico a los pistachos, y ya con 3 años él pregunta cada vez que le dan algo si tiene frutos secos. Entonces, si con 3 años él puede ya dirigir su enfermedad, se supone que nuestros pacientes también. Los roles de los niños, los padres y el equipo de salud cambian con el tiempo. A veces puede ser el niño o jovencito el que los lleve adelante, y a veces tiene que cambiar y volver a ser los padres. Al final, ¿qué es por lo que hacemos esto? Lo más importante es que el joven se convierte en el supervisor de su propia salud, y ese es el fin de esta transición. Entonces, fijaros, está en la página de Save Children de Toronto. De nuevo, aquí ellos son capaces de hacer un programa que estimula a los pacientes a poder resumir en pocas frases lo que le pasa, para cuando vaya al médico, vaya a la urgencia, alguien le pregunte, sean capaces de resumir su historia. Y es eso que ellos dicen: resumen en 3 frases. Todo eso está en la página web que os he puesto, y es mi edad, mi diagnóstico y mi historial clínico médico breve, mi plan de tratamiento y mi pregunta, porque voy a ir a revisión y quiero ir con las preguntas hechas. Y con estas 3 preguntillas les obligan a ponerse en orden de su cardiopatía. Además, este proyecto tiene, bueno, pues una cosa que llaman ellos el pasaporte de mi salud, muy interesante, que consiguen de unas 20 patologías hacer una especie de tarjeta personalizada que puede llevar el paciente en su cartera cuando vaya de viaje, cuando tenga una emergencia, cuando vaya donde quiera. Y esto me parece que os lo he puesto por aquí, y os recomiendo que a todos vuestros hijos, o incluso vosotros, si podéis, entréis en la página. Aquí tenéis en la entrada, y fijaros que no piden nada. Lo único, ¿qué patología quieres? Pues enfermedades congénitas del corazón, enviarlo. Y ahora esto, si queréis, lo rellenéis o no. Y aquí tenéis todo lo necesario para hacer una ficha que tiene que rellenar. Se puede rellenar con los padres o solos. Y ahí va si eres alérgico, si tomas Sintrom, si has tenido algún accidente cerebrovascular, qué medicamentos tomas, si tienes marcapasos, si tienes arritmia. Y con ellos el programa saca una ficha que la doblas y la llevas a todos los sitios. Hasta aquí sería lo que tenemos de visión general de la transición, de páginas web que nos pueden ayudar. Pero realmente, ¿qué hacemos en la consulta? En la consulta tenemos, después de lo que os he puesto, un programa que no debemos romper, que es, si podemos consultar una parte por lo menos de la consulta sin los padres. La segunda parte es, debemos recordarle qué cardiopatía tiene y qué actividades puede desarrollar. Después, esta parte es importantísima, todas son importantes, ¿eh? El concepto de enfermedad crónica y necesidad de revisiones periódicas. El ser un cardiópata es como ser diabético, es para toda la vida. Aunque uno esté fenomenal, hay que hacer seguimiento toda la vida. También se plantea sexualidad y contracepción, opinión sobre el cambio que va a tener de pasar a adultos, recomendaciones de actividades deportivas, y esta es otra parte importante. Como la supervivencia media va a ser muy larga, hay que aclararle que tiene que tener disciplina en estudio, profesión o lo que le guste, pero que supervivencia a largo plazo va a ser muy larga. Hay una segunda parte, que es
qué cardiopatía, qué tipo de cirugías, qué tratamiento, qué medidas higiénicas elementales, y entre ellas va la endocarditis que veíamos en esas tablas de la encuesta. Y una que siempre tenemos que hacer solo, porque nadie nos va a decir delante de 5 personas si toma drogas ilegales o legales, sea alcohol, sea tabaco, qué actividad sexual tiene y qué pasa de su futuro, si va a tener hijos, si lo va a transmitir, si... Entonces eso es fundamental que lo hagamos solo. Si tenemos mucha confianza, sacaremos información, si no, pues será triste. Y luego hay los 2 apartados del día a día, que ahí vamos a ver en ese momento cómo está, qué capacidad tiene de esfuerzo, qué exploración física y qué cosas le vamos a pedir. Y por último veis ahí algo que de nuevo insistimos, que es cómo te vamos a seguir, qué síntomas tienes que saber si te pones malo, y un correo en nuestro caso, o página web, o WhatsApp de contacto por si tiene alguna duda. Y algo fundamental, que es un informe por escrito, por si hay algún problema, vaya donde vaya lo tenga. Aunque con eso que os digo del pasaporte de mi salud, pues realmente se avanza un montón. Y además de todo esto, que de autocuidados, de entrevistas, de sorprendente de que te respondan que no saben qué cardiopatía, con este tipo de muchachos y muchachas hay que tener una enorme paciencia, porque si no, si aprietas mucho, van a desaparecer del programa. Si aprietas poco, no van a hacer nada de lo que les dices, pero hay que ser muy cuidadosos porque están en una edad regular. Entonces es uno de los problemas cuando pasan adultos. Si lo hacen estricto, matemático, pues muchos van a dejarte ir, porque no van a tolerar esa manera de hacerla en la medicina. Entonces, ¿cuándo es el momento de cambio? ¿No? Esto es lo que hacemos en la consulta. ¿Qué tenemos que valorar? Siempre debe ser individual y en función de la cardiopatía y el desarrollo madurativo del paciente. Hay que dar opción a una prórroga. Si tú dices que ya estás en el momento de cambiarte, pero te dice que quiere esperar, se espera. Siempre por lo menos 2 visitas en esa consulta de transición antes de mandarles al programa de adultos. 2 visitas son aproximadamente o 1 año o 1 año y medio. Y hay que ponerle al día de todas las pruebas que necesitemos. No debe llegar al programa de adultos y entonces empezarle a hacer resonancia, cateterismo, prueba de fuerza. No, eso antes. Y sobre todo, esto no se debe hacer bruscamente. No se debe hacer sin pactar, porque si no, las posibilidades de que desaparezca en las revisiones serán muy altas. ¿Por qué hasta aquí hemos planteado todo esto? Pues parece que con todo esto pues, sería bastante lógico, todo va bien. Entonces, ¿qué piensan los pacientes y las familias de la transición realmente cuando hacemos encuestas? Todos están de acuerdo que es un paso lógico, pero también que hay grandes dificultades porque las diferencias culturales de cómo trabajan los médicos de adultos y los trabajadores de la medicina de adultos son completamente diferentes de las de los pediatras. Además, ¿qué opinan los jóvenes? Pues que es inevitable tener seguidón de adultos y además es apropiado, o sea que no, ya la mayoría de ellos, menos un grupo muy pequeñito, quiere crecer fuera de un hospital infantil, no quiere seguir allí con los niños. Y entonces, ¿qué vamos a ver? Bueno, pues qué opinan los pacientes antes de irse, ¿no? Ya van a hacer su transición, los pacientes muestran una actitud positiva para voy a esperar a ver qué pasa, a pesar de la inquietud de cambiarme de sitio, tendré que acostumbrarme, llevo 18 años con mi médico, pero aún así ya soy adulto y quiero ver una nueva experiencia, la que me corresponde. En cambio, ¿qué dicen los padres? Pues los padres no son tan positivos. Entonces ahí muchos dicen que se arrepienten de haberse ido porque estaban en una situación segura para ellos y ahora no se encuentran así. Sobre todo esta frase, ¿no?, de tengo una gran confianza y además usted se hace cargo de casi todo, de las citas, de llamarle, de las revisiones, de si no hay cama, de si y eso no sucede en donde he llegado, pero está claro que la historia natural de un niño es dejarle seguir adelante y eso es lo que hay que hacer también con los jóvenes con cardiopatías. ¿Cuál es el mayor desafío de hacer esto para padres y pacientes? El cambio de rol, porque van a hacer autogestión y van a hacerse responsables de su enfermedad. ¿Qué pasa con eso? Los padres se encuentran eso difícil y les cuesta un montón apartarse de cómo hasta ahora habían gestionado la enfermedad de su hijo. También se preguntan y tienen mucha duda de si su hijo va a tener suficiente capacidad para ser responsable de cuidarse. Y lo mismo le pasa a los jóvenes, tienen dudas de si ese salto van a ser capaces de llevarlo adelante. Bueno, pues ahí es hasta antes de llegar, esas son las inquietudes y ahora
¿Cuáles son los problemas que hemos visto cuando han hecho la transición ya y hacemos entrevista a las familias? Bueno, pues la transición es complicada por las diferencias culturales entre los servicios pediátricos y de adultos. Tanto los padres como los pacientes se sintieron perdidos después de la transferencia y además demandan más colaboración y vínculos entre el grupo de pediatría y el grupo de atención del adulto. ¿Qué más nos dicen? Pues que los jóvenes son mucho más optimistas que los papás y lo toleran mucho mejor. Ven la parte positiva, que es un cambio en su vida que les va a permitir tomar decisiones y de convertirse en alguien que depende de lo que hace. Y además, ¿qué valoran? No valoran tan mal aspectos de la transición como la coordinación o la comunicación entre los médicos, aunque reconocen que, en su opinión, se puede mejorar mucho. Y bueno, ¿qué más cosas tenemos? Bueno, pues se les pidió en ese test que hiciesen una foto de la pediatría y una foto de la cardiología de adultos. Entonces, la pediatría la define en calidad familiar, acogedor y de confianza, ¿no? Me siento como en mi segundo hogar. En cambio, ¿cómo se consideran cuando llegan adultos? Tratados como un número, ambiente aséptico. Y creen que no estaban involucrados desde que han llegado allí en las decisiones, ni en la transición, ni preparados para irse a este sistema nuevo de medicina. ¿Y qué más hacen? Bueno, pues les hemos pedido que nos digan, vale, pues dinos las ventajas que echáis de menos de haber traído a adultos. Bueno, y aparte de familiar, ambiente acogedor, aquí hay dos puntos muy importantes. Uno, la participación de los padres y el respeto a la experiencia y opiniones de los padres y del paciente, que sienten que han perdido completamente cuando han pasado a adultos. Además, han estado siempre trabajando en un equipo multidisciplinario. La hospitalización para ellos no ha sido un estrés añadido a su enfermedad y la frase famosa que os digo, todo está arreglado para usted, que es uno de los trabajos que hacemos normalmente los pediatras con nuestros pacientes. Y en cambio unas desventajas evidentes, no es el sitio en donde tengo que estar, estoy con niños pequeños y si sigo aquí y encima pasa mi padre y está mi padre y mi madre todo el tiempo, las posibilidades de que yo participe en los cuidados se limitan o de que pueda hablar en libertad con los médicos se limitan mucho. Y ya veis todo en rojo. En rojo es las desventajas que ellos ven en el programa de adultos. Formal, distante, estricto, no se centra en los jóvenes, los padres son dudosamente bienvenidos, la experiencia o las opiniones no son muy valorables, mala coordinación con el grupo de pediatría, el enfoque del equipo no siempre es evidente que lo entiendan, los problemas psicosociales que han estado siempre cuidados en el sitio pediátrico no son importantes, la relación con los pacientes mayores les crea problemas con los abuelos, los métodos de estudio son diferentes y tienes que arreglarte tú mismo las cosas, no te las hace nadie. Pero tiene ventaja, la más importante, que es por lo que hacemos esto, ¿no? Mayor atención a la responsabilidad y autogestión, más involucrados en la toma de decisiones y para ellos es una situación emocionante porque empiezan a recuperar la capacidad de decidir sobre su actitud, sobre su actividad. Entonces, bueno, coger el hospital más cercano es dudoso porque efectivamente hay más cardiólogos de adultos que cardiólogos de niños, entonces a lo mejor podrías tener un hospital más cerca de casa. Que hay dos filosofías y dos culturas diferentes de la atención pediátrica que en la cardiológica, pues este es un ejemplo muy sencillo, muy escandaloso. Fijaros, para el mismo grupo de pacientes lo que dicen los pediatras es casi todos mis pacientes están bien y algunos son enfermos crónicos que realmente están muy malitos y en cambio mirad lo que dice para el mismo grupo los adultos. Casi todos mis pacientes tienen cardiopatías complejas que van a progresar a empeorar su condición y son el mismo grupo. Luego la manera de interpretar las cosas son diferentes y más duras para el que llega allí. Bueno, ¿y qué más tenemos que decir? Bueno, pues que realmente si hacemos un resumen de lo que nos dicen los padres, hay resistencia al cambio de ambiente y relación personal médico-paciente, sobre todo los padres, descontrol en el manejo, mala comunicación, inseguridad con el cuadro médico que les corresponde, cambios burocráticos y de distancia que hacen perder más tiempo y más costoso y además a eso se añade que a veces los jovencitos se sienten bien y en ese salto que empiezan a ser independientes deciden que no necesitan control. Luego aquí hay un grupo de demandas importante. ¿Y qué piensan
esto era lo que pasaba a los padres, ¿qué piensan los cuidadores y los médicos? Pues aquí veis lo que dicen los médicos de adultos de cardiología y el grupo de enfermería. Paciente y familia, ¿cómo les llegan? Paciente y familia desinformados, rechazo a la independencia del joven por parte de los padres, falta de conocimiento del paciente sobre su enfermedad y hábitos saludables, desconocimientos de cuestiones básicas y además ellos hablan de ellos, dicen que falta de preparación profesional y de medios para este grupo de pacientes, necesitan una formación diferente. Y bueno, ¿qué más dicen? Pues estos médicos están sacados no solo de cardiólogos, están del grupo de anemias, de fibrosis quística, de diabetes, de muchos grupos de niños. Estos médicos dicen que llevamos a los pacientes maleados, mal acostumbrados y demasiado mimados, que los padres tienen más dificultad en dejar atrás el ambiente pediátrico que los jóvenes, y que los jóvenes que ellos atienden creen que están cansados de ser patrocinados por el personal pediátrico y por los padres, y que no necesitan que sigan estando encima de ellos. Bueno, ¿y qué dice el cardiólogo pediátrico? Pues hay algún grupo de cardiólogos que tarda mucho en pasar sus pacientes, incluso 30 o 40 años. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho al principio, porque considera que hay falta de preparación en el entorno del cambio, y entonces cree que pueden seguir mejor con él que llevarle a un sitio en el que el equipo no está preparado. Y a todo esto, ¿qué propuestas nos han hecho? Bueno, pues ya que pasa esto, hemos decidido que proponemos esto. Los jóvenes adultos y los padres habrían apreciado más información en la etapa anterior y más tiempo para tomar las decisiones. No me digas que ahora que cumplo 16 años me tengo que ir. Me gustaría pensarlo. Quieren participar en la toma de decisiones, paciente y familia. La transferencia a menudo es desarrollada de una forma muy brusca y sin que los pacientes estén preparados. Y además quieren participar durante las consultas los jovencitos como paciente, no los padres. Todo eso es antes de irse, porque esas son las consecuencias de no haberlo hecho antes. Entonces, los padres y jóvenes indicaron que la preparación para la transferencia requiere la acción de todos los actores involucrados, no solo el personal médico. También piden que cuando llegan al cuidado de adultos deban ser más accesibles y flexibles y responder a sus necesidades, hacernos sentir bienvenidos y no como ellos dicen que les hacen notar. Y además sería bueno conocer al nuevo grupo de trabajo que les va a seguir antes de llegar allí. Eso sería lo ideal que nos proponen. ¿Y qué nos proponen los profesionales también para que esto mejore? Pues nos dicen que efectivamente deberían mejorar los vínculos entre pediatría y cardiología de adultos, hacer protocolos conjuntos y guías clínicas y tener programas de enfermería y de medicina conjuntos, y además crear centros intermedios con cardiólogos de adultos para que sean más accesibles los cuidados de los pacientes. Bueno, y dicho todo esto, ¿hay pérdidas en el seguimiento? Porque parece que después de todo esto que hemos dicho no debería haberlas. Pues fijaros, 2004, 2005, 2008, 2009, 2015. Hasta un 60% de pérdidas en el seguimiento. Entonces, esto que es el objetivo y lo más importante, teníamos que saber por qué. Entonces, ¿por qué se pierden? Pues aquí están algunas de las razones. Parece ser que es por el cambio de cultura de adultos a niños, no estar preparados, y también porque cambian los roles y los jovencitos se hacen independientes y muchos deciden dejar de ir. El caso es que hasta un 25% de los adultos no acuden a sus revisiones. Luego es un número gigante, enorme. ¿Qué más sabemos? Que con estos datos y con la teoría de que estamos aplicando, pues está claro que la transición no es adecuada. Algo nos falla, algo tenemos que cambiar, porque además lo más importante no es ya transferirlos, sino no perderlos en el seguimiento. Entonces, el momento más grave y más peligroso es cuando se cambia. Pero si dejan de ir, tenemos el mismo problema para ellos. ¿Y cuáles son las causas que nos dicen cuando hacemos estas encuestas? Pues diferencias culturales entre los servicios pediátricos y de adultos. Entonces, fijaros lo duro que es esta encuesta, ¿no? La mayoría de los jóvenes, especialmente sus padres, dijeron que habían sido muy estresante y más difícil de lo previsto, con comentarios como perderse, caer en un agujero profundo, sentirse abandonado o despertarse como en una película de terror. Claro, con este concepto desaparecen las revisiones. La segunda, el enfoque empresarial de la medicina de adultos. Estamos acostumbrados a que nos traten como grupo integral y allí llegas y parece que estás
hablando con el director del banco, ¿no? Y entonces, lo tercero, es verdad que se mima en pediatría, está claro que sí, y que eso es una cosa evidente cuando se llega a adultos, pero lo que está claro también es lo que os he dicho antes, si se aprieta mucho a este grupo de pacientes cuando llegan, desaparecen. No solo ellos, los padres, mira lo que pone ahí, caen en un agujero profundo cuando tienen que hacer las cosas por sí mismos. No solo ellos, sino los padres. ¿Y qué cosas son? Lo mismo, las citas, las revisiones, la analítica, todo eso. Y por último, ¿qué tenemos? Pues mirar, las diferencias en los protocolos de tratamiento y los procedimientos deben ser suavizados. Es la propuesta que hacen pacientes y padres. No hasta el lado de cuando eran niños, pero no a la teoría de oficial como un funcionario de atenderlos. Aunque está claro que no debemos cometer el error de nuevo en la transición de tratarles como niños, porque se supone que los pacientes pueden manejar esto muy bien ellos solos, pero hay que ser un poco suaves en ese cambio. Y bueno, ¿qué estrategias podemos hacer para que no se pierdan tantos pacientes? Esto es lo que nos dicen los médicos y las enfermeras, crear un equipo de referencia para atención de cardiopatías congénitas, un informe personalizado y contacto directo médico del paciente, realizar todas las pruebas necesarias antes de que se vaya a adultos, creación de una consulta mixta de transición pediatra-cardiólogo antes del cambio definitivo y además añadir al programa una enfermera o enfermero especializado. ¿Por qué esto? ¿Qué os he puesto aquí? Pues fijaros, solo una entrevista de 1 hora de una enfermera entrenada el mismo día en el que se hace la revisión en la consulta de transición supone una mejora en esos test que os enseñaba de casi 40 puntos. Y esa mejora de conocer cosas de su enfermedad se mantiene al mes y se mantiene a los 6 meses. Luego, solo esa hora dirigida a la vez que la revisión por alguien entrenado supone una gran mejora para el paciente. Estos son los test que veis que emplean en el Children de Toronto. Ahí os lo dejo por si alguien tiene curiosidad en cómo hacerlo. Y esta es la escala que tiene de interés, la escala de Mi Salud, que les obliga a los pacientes a ver qué es realmente lo que saben. Lo tenéis todo en apartados en el programa de Toronto. Y ahí es una escala con 8 preguntas que se puntúan de 0 a 6, muy sencillas de contestar, y así uno se orienta de lo que el paciente sabe. ¿Qué más podemos hacer para evitar las pérdidas? Pues aquí hay que agudizar el ingenio. Aquí hay un grupo en el que ha hecho un grupo web de adolescentes entre 16 y 20 años, con otro que ya estaban fuera seguidos en las cardiopatías de adultos de 21 o 40, y entre ellos intentan no repetir errores. ¿Qué más se puede hacer? Pues esta otra cosa, que es tener un médico de transición que pasa la consulta de transición en el hospital pediátrico y que les sigue en el hospital de adultos, con lo cual el que se desplaza es el médico y el paciente a la vez, y no aparece gente que no conocen de nada. Y además una enfermera o enfermero especializado vinculado a los 2 programas, que también los conozcan la transición y cuando pasan a adultos. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues tenemos esto que están empezando a hacer en los Países Bajos, que es uno de los sitios más avanzados, que es cooperar entre diferentes hospitales. Y entonces esto es lo que han hecho. Fijaros en esto que os he puesto aquí, hay, si puedo, 3 niveles de hospitales incluso para cuidar a estos pacientes. De manera que no pierdan el seguimiento, porque dices, a lo mejor no están preparados, pues hacemos un programa de formación, porque lo peor será que se pierdan y aparezcan 4 años después. Y luego, ¿qué tenemos que saber? Bueno, que estamos en una edad muy delicada, que hay muchos jovencitos que no quieren, se notan fenomenal, se sienten invencibles, no quieren ir a nada, estoy buenísimo. Entonces, otros han mandado pues lo que ya tenemos aquí en muchas patologías, ¿no? Que es tener a los pacientes localizados mediante citas, WhatsApp y toda una serie de cosas que ellos manejan muy bien. Entonces, para finalizar, los mensajes claves, ¿cuáles son? Pasar a la atención de adultos es un desafío positivo para los adultos jóvenes con enfermedades crónicas, para sus padres, a pesar de las inseguridades que cuentan. Los jóvenes adultos y los padres desean participar en el proceso de transición y estar mejor informados sobre los cambios. La clave para la transición eficaz es el fortalecimiento de la independencia y el fomento de la autogestión. La confianza mutua hay que ganársela. El grupo de pediatría y de cardiología se tienen que ganar esa confianza con los pacientes para que la transición sea exitosa. Y luego hay 8 elementos clave que ha hecho un grupo de expertos, que la conclusión a la que llegaron es que lo fundamental es asegurar una buena coordinación en el momento de
de la transferencia, seguimiento, disponibilidad de consultor entre los pediatras y los adultos, discutir con el paciente y la familia acerca de autogestión, incluir las opiniones y preferencias de los jóvenes para planificar la transición. Si es apropiado, al menos debemos estar un tiempo en la consulta hablando con ellos sin los padres. Hay que adaptar un plan de transición a las necesidades del paciente y de la familia, aunque suene para los adultos, pero ¿cómo lo vamos a hacer así? Así lo debemos hacer si no nos queremos perder. Proporcionar un resumen de la salud por escrito y un informe y contactar con los adultos para dárselo. Una de las quejas de los médicos y de los profesionales es que solo se conocían por papeles y no en persona. Asegurar la coordinación entre equipos de asistencias y discutir al menos un año antes la transición. Entonces, ¿en qué se resume todo esto? Es necesario tomar medidas para cruzar el abismo entre la atención pediátrica y de adultos, porque hay que hacerla. La transición debe comenzar temprano, es más, desde niño pequeñito, y el reto para todas las partes implicadas es construir puentes entre los servicios pediátricos y los de adultos y invertir las relaciones personales que ahora tienen. Y esto es lo que hay que intentar que nunca más pase, ¿no? Pues fijaros lo que estos son algunos pacientes nuestros que me dicen los de adultos. Yo iba muy contento a las revisiones, desde las 2 últimas visitas, cuando me dijeron lo que tengo, lo paso fatal. O sea, se ha enterado de lo que tiene con 18 años, es que es para tirarnos por la ventana, ¿no? Y estos comentarios, papá, sabíamos que esta conversación iba a llegar algún día, pero nadie se lo había dicho. Hombre, eso lo tenemos que hablar mucho antes, no cuando se cambian en un ambiente hostil. Y nada más, deciros que, bueno, desde la perspectiva del cuidado de la vida, proporcionar una transición adecuada es una necesidad. Y nada más. Pues esto es unas tablas que os dejo, por si alguien las quiere rellenar y mandarlas. Pues mira, 8 preguntas relacionadas con la transición, cómo resultó la transferencia de pediatría a usted, y esto es donde podéis entrar en la página web. No sé si alguien en la sala tiene alguna pregunta para el doctor en este momento. Si no, pasamos a las preguntas de internet. Pues mira, vamos a empezar por la última, doctor. Sergio dice un par de preguntas. La primera pregunta de Sergio. No sé si está encendido solo. Sí, vale. Sí. La primera pregunta es saber el escenario que hay actualmente en España con respecto a esta transición y qué expectativas de mejora hay. Y la segunda es cómo podemos contribuir nosotros a sumar en este proyecto, ya sea como padre, madre, asociación, fundación, etcétera. Bueno, no programas establecidos de verdad de transición no hay. El único con cardiólogo pediatra, cardiólogo de adulto, consulta en infantil, consulta en adultos, es que yo sepa el de Marañón, que llevamos 9 años. En los demás sitios hay o un pediatra o un cardiólogo que hace la transición a veces a un hospital diferente en el que trabajan, en el que están los pacientes. ¿Va a avanzar mucho? Sí, porque la oleada de pacientes que va a llegar es enorme, y entonces ahora hay por lo menos 6 grupos en España, en Cataluña, en Galicia, en Sevilla, en Madrid, que están desarrollando eso. ¿Cómo pueden ayudar? Pues pueden ayudar sabiendo que lo más importante es que tienen que conseguir ser autónomos y no perder ninguna revisión, aunque el ambiente sea hostil, sea duro, y lo que tienen es que aclarárselo a los médicos que les atienden y que les den razones de por qué esa dureza en la transición subjetiva del que va. Pero lo más importante es no perder esas revisiones. Las cardiopatías son para toda la vida, y si llegas muy tarde hay cosas que solucionamos con manera sencilla, que si llega 5 años después, como nos está sucediendo. ¿Y por qué no haber venido? Porque estaba bien y aparece 10 años después con 40 años y con una aorta gigante que podíamos haber resuelto hace 5 años sin ningún riesgo. Siguiente pregunta. Sandra pregunta si tiene comunicación interventricular pero operada ya. ¿Sigue siendo enfermedad crónica? Sí, toda la vida sí le han operado. Otra cosa es que se pueda revisar cada 5 años, cada 4, se pueda revisar en un centro general de cardiología de adultos, pero sí, porque ahí hemos hecho una hipotermia, tienes una cicatriz
Y antes la gente se moría a los 40 o 50 años de tuberculosis o de meningitis. Ahora la supervivencia va a ser de 80 o 90 años, entonces no sabemos cuando tenga 60 o 70 si va a aparecer alguna cosa. Y cuanto antes la detectemos, mejor. Entonces no debe perderse nunca, aunque cada 5 años sea la revisión, y aunque algún cardiólogo le diga que está dada de alta, no. Debe ir a un programa de transición y la veremos cada 5, cada 7, pero no debe perderse. A raíz de este tema, que parece que ha suscitado interés, pregunta ¿qué medidas de prevención necesita? ¿Deberá tener revisiones para toda la vida? Sí, aunque sean eso que acabo de decir, cada 5 años, no ninguna, porque es una de las cardiopatías que debemos considerar curada, porque no deja secuelas, no deja ninguna lesión residual, puedes hacer deporte, puedes tener hijos, pero no sabemos dentro de 70 años cómo estará. Entonces, solo es por prudencia, no debe perderse en el seguimiento. Pregunta a otro seguidor si con esta enfermedad se puede practicar deporte con normalidad y de intensidad. ¿Con una comunicación interventricular? Efectivamente. Sí, si no tienes ninguna secuela, puedes hacer deporte normal, si eres mujer tener hijos, tu riesgo es prácticamente el mismo que si no hubieses tenido la cardiopatía. A medio plazo, yo insisto, pero no, eso no quiere decir que desaparezca y aparezca con 70 años y una arritmia. Otra espectadora nos comentaba que es una persona adulta que tiene una cardiopatía congénita y tenía varios problemas con los médicos de su comunidad y le gustaría volver a Madrid a tratarse porque se trató aquí hace unos años y en su comunidad no hay una unidad de cardiopatía congénita de adultos y no estaba contenta con que cada vez que acudiera al médico le viera un doctor diferente. Bueno, eso es frecuente en las comunidades que no hay centro de referencia. Por ejemplo de Castilla, León, porque ahí estamos haciendo un proyecto, entre comillas, piloto, que es en Salamanca. Estamos haciendo que es un hospital secundario, pues hemos hecho un grupo de cardiopatías congénitas del adulto, con un cardiólogo de adultos, un cardiólogo pediátrico, que soy yo, 2 cardiólogas pediátricas, que son las del grupo, y un nuevo cardiólogo de adultos, que ha ido a Londres un año, y entonces ahora somos 5 en ese grupo. Se centraliza en Salamanca, siempre somos los mismos, no le toca cada día un cardiólogo como suele suceder cuando no está centralizado, y ahorras desplazamientos, visitas y además te pones en contacto con el centro terciario de referencia si lo necesita. Entonces, si no está en esa comunidad, porque si está, que llame a Salamanca Cardiología que le darán una cita, pero que se llama así, consulta de cardiopatías congénitas del adulto. Si no está en esa comunidad, pues es que puede llamar, yo le puedo decir el Gregorio Marañón, pero a La Paz, al Gregorio Marañón, son los 2 hospitales nacionales de referencia, Valdebrón, al Ramón y Cajal, somos 5 o 6. Acerca de la práctica de deporte con la comunicación interventricular, también preguntan qué intensidad de deporte se puede llegar a realizar. ¿Hasta qué nivel? Es que yo soy antideportista de competición, ¿sabes? Entonces, ¿me parece sano el deporte de alta competición? No, aunque no tengas cardiopatía. Entonces, porque ya veis que cada año en las maratones hay 2 o 3 personas que fallecen. Y fallecen porque por extenuación llegan al límite de lo que pueden y siguen, al final hacen isquemia aunque esté todo bien y hacen un infarto. Entonces, si es esa alta competición no es sana para nadie. Si es la normal, puede hacer normal. Es que no, si es una comunicación interventricular perimembranosa, sin lesión residual, sin arritmias, sin insuficiencia tricúspide severa, sin hipertensión pulmonar, que son el 99,9% de las comunicaciones interventriculares, se puede hacer vida normal y se puede ser profesional del deporte. Preguntan ahora mismo si ayudaría a cualquier cardiopatía congénita a mejorar la eficiencia de oxigenación con entrenamientos en hipoxia intermitente. ¿Entrenamiento? En hipoxia intermitente. No sé ni lo que es la hipoxia intermitente. Si es una actividad deportiva, si tú sabes, Mario. Es que no entiendo si no que te conteste si lo que me dices es que tienes hipoxia intermitente o si es una manera de hacer ejercicio. Bueno,
Bueno, quedamos a la espera de que lo Sí, concrete. porque si tiene hipoxia intermitente, pues depende de lo que tenga, hay un tipo de rehabilitación cardíaca que es buena y hay otro que es mala. Casi siempre la rehabilitación que es con ejercicios anaeróbicos isométricos, que son abdominales, pesas, no sé, patinaje sobre hielo, todo eso no son los ideales para los corazones con cardiopatía. Pero esta es personal, pero también hay casos contrarios. Javi Gómez Noya, el triatleta, sí que practica deporte de muy alta intensidad. Sí, y hay un futbolista por ahí en Bélgica que tiene un desfibrilador puesto y le graban cayéndose redondo al campo haciendo arritmias y sigue corriendo. Entonces, uno puede, esto es una decisión personal. Si aquí uno quiere arriesgarse y morirse un día de muerte súbita o nunca, bueno, pero eso es bueno. No sé lo que tiene. Si ese señor que me dices, no sé qué patología tiene. Lo miramos y lo comentamos. Sí, porque si me dices, mira, tiene una estenosis valvular, una barbaridad. Le darán muchas medallas, pero morirá joven. Si me dices que tiene una CIV, como estamos hablando, pues ya hemos dicho que puedes hacer lo que quieras. Bueno, cambiando de tema, Paola pregunta en el tema de la educación si se ha pensado en formar a los cardiólogos para la transición desde la universidad. No hace falta eso. O sea, que quiero decir que esto es en la universidad, hay un programa en el que entrará tarde o temprano ese apartado de cardiopatías congénitas de la transición, pero hay un programa de cardiopatías congénitas. Entonces es después cuando tenemos que formar a la gente, es o haciendo un programa de pediatría y luego 2 años de cardiología o 3, o uno de cardiología que son 5 y luego 2 años de pediatría, o como ahora estamos, ser cardiólogo, irse a entrenarse a un centro en el que haya experiencia en cardiopatías congénitas, o ser pediatra y irse a un centro en cardiopatías congénitas del adulto. Perfecto. Ha habido varios comentarios más bien acerca de, bueno, y preguntas que querían ver el link con la herramienta que ha mostrado el doctor, ha parecido bastante útil. También en la parte de la importancia de la transición ha habido también varios comentarios mostrándose muy de acuerdo con lo que comentaba el doctor, y por lo demás ahora mismo no hay ninguna pregunta más. Los links van en la presentación, se la pueden descargar entrando en la página del curso. Sí, los hemos puesto. Ahí se puede descargar y en la base van los links de todas las cosas. Mira, entra una nueva pregunta por apurar. ¿Con comunicación interventricular operada también tiene riesgo de endocarditis? ¿Necesita medicación si va al dentista, por ejemplo? Si no tiene agujerito residual, no necesita profilaxis de endocarditis, aunque vaya al dentista y aunque vaya. Si es una comunicación interventricular suya, natural, pequeñita, en teoría las últimas guías de hace 5 o 6 años dicen que tampoco, aunque bueno, la mayoría de nosotros la está recomendando, pero si es una comunicación interventricular natural, pequeña, sintomática, teóricamente no necesita profilaxis aunque vaya al dentista. Si es de un paciente operado, sí necesita profilaxis porque ahí hay un parche puesto que es un material extraño y hay más riesgo de endocarditis y ahí sí hay que hacer profilaxis. Perfecto. Sí. Por apuntar, Javier Gómez Noya tenía una estenosis aórtica, curiosamente. No hay datos en la información que acabo de obtener por internet sobre el tema, si fue operado, si no fue operada, si era bicúspide, si no era bicúspide, cómo está la aorta, no sabemos nada. Pero efectivamente, así a brocha gorda, una enfermedad aórtica, valvular aórtica, tiene su complejidad y debería pensarse muy bien la situación, aunque no hay que destacar en todo caso que ha sido tricampeón en atletismo, así que también habrá que hacer una reserva en ese sentido. Alguien le estará cuidando muy bien. Sí, pero eso es, bueno, a lo mejor está operado y tiene hecho un ROS y tiene esa válvula aórtica suya ya normal, ¿no? Entonces ahí puede hacer deporte. Hay quien se hace esa cirugía para poder seguir haciendo deporte. O sea que no, pero desde luego, si es lo recomendable, no. Perfecto, pues más o menos eso es todo lo que hay, doctor, por el momento, en cuanto a preguntas. Bueno, pues aprovechar para deciros que la semana que viene será el doctor Greco el que dará una charla así de cirugía
de situación actual más o menos abierta para que la gente pregunte. Y os recuerdo, en la página web que tenéis hay 2 apartados. Uno para valorar la charla y hacer los comentarios que queráis, y otro para las cuestiones más personales de paciente, de me pasa esto. Hay dos apartados completamente diferentes. Y nos gustaría que escribieseis y dijeseis lo que sea, da igual, hablas muy deprisa, muy despacio, ha faltado esto, nos gustaría que en el temario pongáis esta charla que no está, lo que queráis. Y nada más, muchas gracias entonces.